Buenas tardes a todos. Una vez más, es un placer para nosotros acoger en nuestra librería la presentación de un libro que creo que es magnífico. Entiendo que será una historia apasionante, la visión histórica de Jesús. Nos acompañan, supongo, aparte del autor, pues yo creo que los especialistas más significados. Y se prevé que vamos a tener una buena lección de historia. Así que yo creo que sin más, pues tiene la palabra el profesor Gonzalo Bravo. Primero. Bueno, yo soy Tomás Rodríguez, editor de Siglo XXI y Acal. Yo voy a ser muy escueto porque en realidad no tiene mucha importancia aquello que yo pueda decir. Básicamente mi papel aquí va a ser agradecer. Y mi agradecimiento tiene que comenzar por Marcial Pons, que es ese hogar lejos del hogar para los historiadores. Yo creo que ya después de 70 años, cuyo aniversario, por cierto, están celebrando este año, los historiadores que nos sentimos vinculados con esta casa, no sé cuántas generaciones son ya. Yo lo he dicho en otras ocasiones y lo volveré a decir cada vez que venga aquí. Buena parte de lo que yo aprendí de lo que es el mundo editorial en el campo de la historia, lo aprendí aquí. No lo aprendí en la facultad, ni lo aprendí años después en el propio mundo editorial, sino aquí, pasándome las tardes, las larguísimas tardes de la facultad, que venía aquí a ver libros que no existían todavía en la biblioteca, que no podía conocer, y ahí aprendí una de las cosas más maravillosas que todo historiador debe conocer, que es que la bibliografía no se acaba en un papel que te dan, ni se acaba en el catálogo de una librería, de una biblioteca, sino que crece y crece y crece, y uno tiene que estar pendiente siempre de lo que sale. Yo creo que esa fue la principal de mis enseñanzas, de mis aprendizajes en aquel Marcial Pons, que por aquel entonces todavía no tenía esta sala, ¿no? Se limitaba a la sala de abajo. Bueno, entonces agradecer a Marcial Pons lo que lleva haciendo los últimos 70 años y que una vez más nos dé cobijo en esta casa. En segundo lugar, pues a los fantásticos y maravillosos ponentes que hoy nos acompañan, ¿no? Toda presentación luce más o menos en función de quiénes son los ponentes que están encima de la mesa. Yo creo que no podíamos pedir más, ¿no? El profesor Sabino Pereira de la UNED y el profesor Gonzalo Bravo de la Universidad Complutense. Dos referencias del mundo romano que desde luego nos van a ofrecer mucho para aprender y mucho para debatir hoy. En mi caso, además, con el profesor Gonzalo Bravo tengo una deuda impagable con sus libros los últimos, no sé, 30 años, que han sido parte, referencia total de mi educación, así que lo agradezco de forma especial. Y por último a Fernando, al autor, a Fernando Bermejo, un autor que nos vino con una propuesta inusual, la verdad, bastante inusual en el catálogo de Acal del siglo XXI desde hace bastante tiempo, que es volver al cristianismo primitivo. Y no solo volver al cristianismo primitivo, sino volver a Jesús. Y volver a Jesús con un tratado de historia y sobre todo de historiografía, esa palabra de la que debatimos largamente inicialmente al respecto de si era conveniente incluirla o no incluirla, o si convertíamos el libro en algo más arcano de lo que ya pudiera parecer simple y llanamente por referirse a Jesús de Nazaret. Yo le agradezco el extraordinario libro que ha realizado, un libro yo creo que destinado a ser referencia en las próximas décadas, un libro que nos obliga a sacar a Jesús del campo de la quimera y, por Dios, de lo esotérico. Por favor, abandonemos la nave del misterio de una puñetera vez, a ver si conseguimos que la historia se imponga allí donde se tiene que imponer. Y el libro básicamente lo que viene es a invitarnos a historiar a Jesús de Nazaret, algo que deberíamos estar más que acostumbrados a hacer y que sin embargo es una tarea harto difícil y que no siempre hemos querido afrontar. Así que simplemente agradecerte el libro que has hecho, las 800 fantásticas páginas del libro que has hecho, y nada, yo me siento y aprender. Y mil gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias.
Bien, buenas tardes a todos. Yo también quiero empezar agradeciendo al autor aquí presente el que interrumpiera mis vacaciones de verano este año con la noticia de que iba a publicar un libro en siglo XXI y quería que yo se lo leyera previamente. Y que no solamente se lo leyera, que me presté solícito a la petición, sino que además le hiciera lo imposible. Es decir, resumir en 6 líneas u 8, 6 u 8 líneas, el contenido del libro. Claro, esto me llevó a hacer un esfuerzo tremendo de síntesis, borrador tras borrador, hasta que llegué al borrador definitivo, de esas 8 líneas que son lapidarias, como decimos los de la antigüedad. Son lapidarias, son epigráficas, ¿no? No lo digo yo porque las he escrito yo. A mí me ha llegado esa referencia ya de quien ha visto el libro y considera que ese resumen, esa visión sintética de lo que el libro proyecta, del mensaje central del libro, está en esas líneas. Supongo que también en las de Nicolas Delans, ¿no? En las que están debajo, pero bien, yo lo hice con todo entusiasmo, con todo interés y gratamente sorprendido del libro con el que estaba tratando. Es verdad que en nuestro mundo, del mundo romano, el mundo antiguo, de la sociedad romana, pues yo suelo decir muchas veces, y se lo digo a mis compañeros, a mis colegas, en algunas ocasiones, que nada de lo romano me es ajeno. Citando, parafraseando una frase de Terencio, ¿verdad?, de un poeta latino del siglo II, antes de Cristo, y a partir de ahora, antes de la era cristiana, antes de EC, antes de EC, que es lo que figura en este libro. Y eso quiere decir que algunas cosas nos atañen más que a otras, pero ninguna digamos que nos es indiferente, ¿no? Esta es mi posición con este libro, ¿no? Yo no soy especialista en historia de las religiones. Quienes me conocen, y aquí tengo incluso colegas de mi departamento de la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense, pues lo saben, que no es mi campo de trabajo, mi campo de investigación, mis proyectos, mis artículos, mis libros incluso, ¿no? Y esta casa sabe mucho de mis libros. Carlos, ¿verdad que sí? Sabe mucho de mis libros. Bien, entonces, pero yo no me pude negar a esto porque era algo así como resolver una deuda que yo tenía pendiente desde hace mucho tiempo. Es más, este mismo libro, voy a desvelar un pequeño secreto, una pequeña confidencia, que podrá contrastar el autor aquí presente con la persona que voy a omitir, por supuesto, su nombre, que es el sujeto de esta anécdota. Le había propuesto yo este libro a un colega mío, a un colega de historia antigua, y él me lo rechazó diciendo que no estaba todavía preparado para hacerlo. Cuando yo me encontré con que Fernando me estaba brindando la oportunidad de hacer realidad aquello que yo mismo había propuesto, pero no para mí, sino para este compañero, dije, no puedo decir que no a esto, porque me va a resolver un montón de problemas que llevo durante muchos años lidiando con ellos y no tengo resueltos, ¿no? Bien, este es el planteamiento, este es el encuentro que yo tuve con este libro, ¿no? Que conocí
pues en pruebas. No estaba editado todavía, la propia editorial tuvo la gentileza de enviármelo en un PDF y pues yo dediqué ya la mitad del verano a leer el libro porque era mucho, era enorme y no podía realmente dejarlo, ¿no? Porque tenía que cumplir el compromiso de proporcionarle una síntesis breve, brevísima, lapidaria, como he dicho, de ese contenido, ¿no? Ahora, ¿qué es, y voy a ir dándole un sentido a mi intervención, qué es lo que el libro me transmitió como mensaje? En primer lugar, algo que tiene que ver mucho con el mundo romano en el que yo milito, que yo trabajo, que yo construyo día a día, o que intento construir día a día. Tanto en las aulas como en los libros, tanto en las aulas como en los artículos, como en los congresos, los coloquios, en fin, en toda la actividad académica que desarrollamos los profesores universitarios, ¿no? Me demostró que yo tenía razón en algunas cosas, es decir, que comparto la idea de que en la historia, no toda la historia es historiografía, aunque toda la historiografía es historia. Esto que aparentemente es una especie digamos, de dilema, ¿no? Pues se resuelve fácilmente. Esta librería está llena, porque tiene una sección muy grande, la mayor parte de historia, pero muchos de los libros que están aquí son de historia, pero no son historiografía. ¿Cuál es la diferencia? Pues porque la historiografía se hace con un método, se hace como si fuera, se construye como si fuera una ciencia. Como si fuera, digo, porque hay lectores, con todo el respeto, que no creen que la historia sea una ciencia. Pero los profesionales de la historia, yo por lo menos, y yo creo que esta idea es compartida por la mayor parte de los profesionales actuales de la historia, sí la compartimos. Nosotros hacemos ciencia histórica. ¿Cómo se hace ciencia histórica? Así. Es decir, utilizando todos los recursos a nuestro alcance para demostrar que lo que estamos diciendo no es gratuito, no es imaginario, no es ideal, sino real. No es gratuito porque hay pruebas documentales, testimoniales, que lo justifican. Y porque somos capaces de deslindar los tres campos que claramente están explícitos en el subtítulo de este libro: historia, ficción e historiografía. Estos tres campos, que son aparentemente análogos, son absolutamente antitéticos. Son absolutamente antitéticos. Es evidente que la ficción y la historia son dos conceptos que no se compadecen, ¿eh? No se puede hacer historia de ficción. La historia tiene que estar basada en realidades, en hechos, no en ficciones, ¿eh? En fact, pero no en fiction, que dicen los anglosajones, ¿no? Que distinguen los anglosajones. Bien, entonces, la historiografía no necesariamente es historia, porque la historia es un relato más o menos coherente de una realidad pasada. Punto. La historiografía no es solo un relato más o menos coherente de una realidad pasada. Es la reconstrucción de la realidad pasada a través de un método que nos permite probar hasta donde se puede probar en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, no en las ciencias experimentales, que se puede probar en laboratorio, ¿verdad? Pero en las ciencias sociales humanas, que lo que estamos diciendo no es arbitrario, no es gratuito, no es convencional, es real. Hasta donde nos llega nuestro conocimiento. Evidentemente los libros de historia tienen la virtualidad de ser modificados afortunadamente generación tras generación. ¿Por qué? Porque el nivel de conocimientos que nosotros tenemos varía también. Y ese nivel de conocimiento nos permite hacer una reconstrucción distinta al cabo de los años. Hablo de una generación donde los discípulos recogen el testigo, bueno, en algunos casos, no siempre, ¿no?
siempre ocurre esto, pero más o menos esta es la dinámica de la creación no, construcción del conocimiento. Creación significaría sacar de la nada algo y convertirlo en una cosa real. No, es en realidad una construcción permanente, una construcción cambiante, transformadora, del conocimiento de la realidad, hasta el punto de que esa realidad conocida ya no es un conocimiento, es una realidad interiorizada, es una realidad asumida, es una realidad que viva, podríamos decir, entre comillas viva, puesto que es muerta, puesto que es pasado, puesto que es remoto, puesto que es antiguo, puesto que es arcano, como decía Tomás hace un rato, ¿no? Bueno, pues eso es la historiografía, a diferencia de la historia y de la ficción. Y este tema, es el idóneo para hacer esto, pero se pueden encontrar muchos otros en la historia, en la historiografía, mejor dicho, es decir, en la actividad profesional de la historia. Nos estamos encontrando a cada caso con mitos históricos. Bueno, esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Detrás de la imagen teológica del Jesús mítico existe una imagen real del Jesús histórico. Y este es verdaderamente el reto que tenía Fernando y que tenía ese potencial escritor al que yo pedí que hiciera un libro de estas características, y me rechazó la propuesta, pero yo creo que se equivocó porque está suficientemente cualificado para hacerlo, no como porque este es único, es tu obra y eso es intocable, pero como decía un profesor nuestro, malogrado ya hace unos años, que murió, pero muy conocido de los ámbitos académicos, del ámbito de la arqueología y de la historia, que fue el profesor Blázquez, también muy querido de esta casa, era visitante asiduo de Pons los sábados por la mañana o los viernes por la mañana, pues decía, no sé si este libro es bueno o malo. No sé, porque él era muy agudo en estas cosas, ¿no? Era muy directo, pero también muy agudo, ¿no? No sé si este libro es bueno o malo, pero sí sé una cosa. Para que este libro deje de ser una referencia, tiene que haber otro que sea mejor que él. Y eso va a ser difícil, porque hay que escribir 100 páginas más de las que tiene este libro. Por tanto, a las que tiene este libro habría que añadirle 100 para aspirar a sustituirle, a sustituirlo como referencia. Mientras tanto, seguirá siendo referencia sin ninguna duda. Así que, de verdad, mi enhorabuena, y yo estoy absolutamente feliz, digamos, de ver por fin realizada una obra que yo tenía en potencia, no para mí, sino para quien estuviera capacitado para hacerlo. Muchas gracias. Bueno, creo que me toca a mí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, igualmente, me sumo a las felicitaciones al autor, eso lo primero y por delante, al editor, que sé lo que cuesta sacar adelante un proyecto intelectual tan importante como este y ponerlo en marcha. Gracias también a la librería Pons por la invitación a este acto, al autor y a la editorial. Yo conocí hace algunos años a Fernando en congresos que hacemos en la Asociación de Estudios Romanos, y a partir de ahí pues empecé a conocer su obra, a leerla, no solamente a conocerla, sino a leerla, y a leerla como me gusta leerla a mí, que es con lapicero, en la mano derecha, y subrayando y poniendo anotaciones y constantemente aprendiendo. Yo soy un pequeño editor también, y una cuña pero de medio minuto, no por otra cosa que viene a colación, porque hace unos meses sacamos un pequeño librito también del propio Fernando, simplemente por esto. Un poco en la misma línea de esto, de ir
desgajando o descomponiendo un poco la imagen que se tiene arquetípica de la figura de Jesús. El librito al que me refería es una traducción de un trabajo muy antiguo de Maurice Gogel, un escritor protestante que ha traducido y ha comentado también. El comentario al trabajo de Gogel es tan grande como el propio artículo de Gogel. Bien, yo cuando leo un libro, o se me da un libro para leer o para reseñar, yo hago una técnica que es la que le digo a mis alumnos primero para ver de qué va un poco el libro, ¿no? Yo le digo, es como cuando uno coge un DVD de una película, la mete en el aparato de leer DVDs y lo pasa a 15 revoluciones. Entonces, no sabes el detalle del libro, que te da un poco de idea de si el libro es oscuro, claro, si es científico, si es profundo, qué bibliografía tiene, cómo está estructurado. Y cuando me llegó este libro, pues dije, madre de mi corazón, lo que trabaja este hombre, qué bien trabaja, y es el libro que uno hubiera querido escribir. Así que, en dicho eso, con un elogio totalmente merecido y además justo, yo voy a hacer unas consideraciones, no tanto a nivel general o metodológico, sino cosas que a mí me han surgido tras la lectura del libro, y que pueden ser un poco controvertidas. Yo voy a hacer aquí una serie de opiniones o de afirmaciones que desde luego no tienen por qué ser compartidas por nadie, pero me interesa la figura de Jesús como personaje histórico, como personaje real. Pero antes de la lectura y después de la lectura me sigo preguntando, Jesús, hombre, Dios, ambas cosas, existió, hizo lo que dicen que hizo. Yo creo que Jesús, desde luego, fue en su momento y ahora es una solución para los creyentes. Una solución psicológica. Creo que es un negocio para la Iglesia, que no es una empresa humana, que es una empresa humana y no divina. Y creo también que Jesús es un problema para los historiadores. Porque el historiador no habla ni escribe desde la fe, sino desde la razón. Por tanto, creo que la propia existencia de Jesús, y creo que aquí se trata ampliamente de eso, puede ser un problema. Yo creo que su relevancia histórica de este personaje está claramente sobrevalorada. Y tampoco me da temor decirlo claramente. Creo que para los romanos de su época fue un hombre cuyos hechos carecieron de importancia absolutamente. De hecho, las fuentes romanas, pues, salvo una cita de Tácito, ya más adelante Josefo, pasó desapercibido. Quizás una afirmación un poco categórica. Para el mundo romano fue un personaje menor. Absolutamente. Otro ítem, vida y milagros. La vida de Jesús es prodigiosa. Quiere decir, llena de prodigios. Misteriosa. Absolutamente misteriosa. Apenas conocemos 3 de los 33 años que vivió. Los relatos evangélicos se concentran, por una parte, en la natividad, el misterio de la natividad, luego un vacío enorme y sus 3 años de vida pública. Vista en conjunto, la verdad de este personaje histórico es muy relativa. Este personaje como historiador racionalista, entiéndanme, y que no quiere decir que los 3 años son verdaderamente importantísimos, pero es un hombre de una vida deliberadamente oscura. Y a mí no me cabe duda de que fue un hombre carismático. Es decir, que tenía su persona un poder de captación especial. Eso no me cabe duda. Fue famoso y conocido como teurgo, curandero, mago, capaz de resucitar a los otros e ir aún más lejos. Resucitar él mismo. Visto con esto con ojos de profano, no puede entenderse más que como una leyenda. Todo el relato choca contra la razón como darse con un muro de cemento.
Uno de los aspectos en los que ahonda Fernando en este libro es Jesús como político. Sus actuaciones, ya de pensamiento, ya de obra, como conductas antirromanas. No cabe duda que se fue apresado por soldados romanos y acabó delante de Pilato, el gobernador, para ser juzgado. Algo de eso habría, ¿eh? Y de hecho fue crucificado como un delincuente y entre ladrones. Por tanto, en ese momento, él no era un hombre santo, ni menos aún un Dios. Jesús fue, no sé cómo, no quiero poner adjetivos, no lo sé, un demagogo, un predicador, y desde luego el Jesús histórico, en el contexto romano, yo lo diría, me atrevo a decirlo, pongo entre comillas, y si alguien, no creo que nadie se moleste, un antisistema. Un antisistema. El relato de la pasión no es sino el relato de alguien que se empeñó en sufrir y ser torturado. Quizá falta, yo no lo sé, quizá Fernando maneja esta literatura, si hay un estudio a lo de los evangelios de Jesús como un hombre mentalmente torturado y angustiado realmente. Es decir, está obsesionado con sufrir y querer morir. Y aceptar su muerte como una predestinación. Hay trabajos incluso que le han comparado esta obsesión por querer morir necesariamente con el propio Julio César, que se dejó asesinar voluntariamente para como una especie de sacrificio. Bien, es un relato muy complejo que Fernando ha ido desgranando capítulo a capítulo para dar humanidad al personaje, el estilo de humanidad, historicidad. Pero yo me preguntaba, la vida de Jesús y el relato que le da vida, los evangelios, o un evangelio en sus distintas variantes, no es otra cosa que un conjunto de literatura o de mitos al que se suman, no sabemos por qué, paulatinamente, a lo largo de siglos, miles de seguidores, con el transcurso millones de seguidores, que creen en la vida y milagros de alguien que vivió en Judea, que no hablaba griego, por supuesto, y que murió como murió, atormentado. Es una cosa bastante extraña. A mí lo que me asombra de todo esto, de este fenómeno, y la propia figura de Jesús, Cellos Aner, como hombre religioso, es lo que le voy a decir ahora. Que esto ocurriese 3 siglos después de que existiera Aristóteles. Esto a mí es lo que me sorprende. Aristóteles, que fue quien nos enseñó a pensar, a racionalizar, hizo un método de lógica para la física, y resulta que los movimientos religiosos posteriores, como puede ser este que estamos comentando, mete toda la lógica aristotélica, toda la filosofía griega en un saco y la tira a la basura. Es decir, la lógica aristotélica parece que no sirvió de nada a la mentalidad de los romanos a la hora de situarse religiosamente, o en su religiosidad, o en su espiritualidad. Bien, voy a ir acabando. Digo, igual que el profesor Bravo hizo un esfuerzo para sintetizar en 6 líneas el contenido del libro, yo lo voy a sintetizar en una palabra, que ya es el colmo de los colmos. Puede estar equivocada. Pensando que los libros sobre la figura de Jesús de la antigüedad, de Justino Mártir, hasta el último escrito del Papa Benedicto, una biografía sobre su jefe y no sé yo, son realmente apologías. Son apologías de Jesús. Yo creo que la obra de Fernando es una antiapología. Es decir, es una no defensa a ultranza de Jesús como personaje, hombre religioso, Dios, etcétera, sino una, perdón esta palabra, ebemerización, racionalización, humanización del personaje. Por tanto, algo o mucho se va avanzando en el desenmascaramiento de la verdad histórica, subrayo esta palabra,
con respecto a la figura de Jesús histórico. Lo que hace Fernando es situar un personaje histórico dentro de una realidad histórica, judía y romana. Por eso este libro, si se me permite la idea, la expresión, es un regreso al pensamiento racional griego, en cierta medida. No sé si el autor es consciente de eso, que ahonda en la teleología, la búsqueda de las causas, más que en la teología. Y pone al revés un concepto, una idea que desliza en unas páginas, que alguno decía que la historia es una anquila teología, una esclava de la teología. Yo creo que él le da la vuelta a este concepto y somete la teología a los dictados, a las normas de la historia. Más respetuoso y más informado que Celso, el airado anticristiano del siglo II, que escribió un Logos Aleces, un discurso verdadero contra los cristianos, creo yo que nuestro autor, aquí presente, también ha buscado hacer un discurso verdadero, o un discurso que continuamente busca la verdad. Creo que este libro, que no es dogmático, puede ser sometido a discusión en alguna de sus partes o en sus teorías, pero a nadie le quepa la duda de que está escrito, y eso se percibe, con la más sincera honestidad académica y rigor históricos, desde una perspectiva del laico moderno, que lo corresponde a nuestros tiempos. Apartar un poco la fe, el dogmatismo, y con un espíritu moderno y historiador, abordar cualquier figura, incluida esta figura tan impresionante de Jesús. Quiero reiterar enhorabuena al autor por esta obra tan impresionante, y estas son las palabras que yo quería transmitirles a ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues me toca. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme en esta presentación en público de mi último hijo y, por cierto, por el momento el más rollizo de todos. Para mí no es solo cortesía protocolaria comenzar con un capítulo de agradecimiento, sino que es algo que me sale realmente, me lo está pidiendo el cuerpo, ¿no? Gracias a Gonzalo Bravo, que además de honrarnos acompañándonos hoy, este verano, como él ha dicho, ¿no?, aceptó ver mermadas sus vacaciones estivales para tomarse el trabajo de leer mi obra, y además a marchas forzadas, ¿no? Magnis itineribus, hizo el trabajo para poder escribir uno de los textos de cuarta de cubierta. Gracias a Sabino Perea, que además de honrarme también hoy, en su calidad, como él ha dicho, ¿no?, de director de la editorial Signifer, ha sido también mi editor este año. Gracias a los dos por su tiempo, por su amabilidad y sus cordiales palabras. Debo y siento una gratitud especial a quienes han hecho materialmente posible este libro. No me quiero olvidar también, gracias a Marcial Pons por acogernos aquí. Digo, quienes han hecho materialmente posible este libro, ¿no? En un mundo en el que no es difícil encontrarse con editores cuya mezquindad tiende a infinito y cuyo amor por la cultura tiende asintóticamente a cero, yo me he encontrado realmente acogido, y ha sido una experiencia para mí profundamente gratificante trabajar con ACAL Siglo XXI, ¿no? En esta editorial he encontrado generosidad, he encontrado paciencia, he encontrado comprensión y amor por el conocimiento. Y es una alegría encontrarme hoy por primera vez con Tomás, tras 6 o 7 años ya de intercambios epistolares, y también con Alejandro Rodríguez, que de algún modo ha sido la comadrona que me ha ayudado a parir a este hijo. Dado que tras haber escrito casi 800 páginas, me parece que yo ya he cumplido, por el momento al menos, y dado también que para mí es mucho más interesante escuchar lo que las personas que están aquí hoy conmigo y lo que ustedes tengan que decirme, yo voy a intentar ser breve. No me parece que tenga mucho sentido hablar de los contenidos del libro. El libro está aquí hoy, está físicamente aquí. El índice del libro está también accesible en internet, en la propia página de Siglo XXI, en mi propia página también de academia.edu.
y creo que puede resultar más interesante referirme a lo que no es visible en el libro, es decir, a su intrahistoria, ¿no? A cómo se ha gestado y por qué. Y esto puede ayudar a comprender mejor qué es esta obra y qué pretende. Bueno, la investigación en la que se sustenta este libro, si nos ponemos un poco finos, se remonta aproximadamente hace unos 15 años. En el año 2003, un catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, Josep Montserrat Torrents, que estaba entonces preparando la segunda edición de la Sinagoga Cristiana, me pidió mi parecer sobre eso que se llama el modelo de las tres búsquedas, que es un modelo, un paradigma historiográfico que intenta entender, que pretende realmente entender la historia de la investigación sobre Jesús, ¿no? Rápidamente, esto está explicado también en el capítulo 16 del libro, básicamente lo que dice este modelo es que la historia de la investigación sobre Jesús nace con la Ilustración alemana en el siglo XVIII, que esta primera búsqueda, Old Quest, vieja búsqueda o antigua búsqueda, dura los siglos XVIII, XIX, hasta principios del siglo XX, en que Albert Schweitzer, el gran historiador del cristianismo, pero también, como saben ustedes, muchas otras cosas, premio Nobel, especialista en Bach, etc., escribe su Historia de la investigación sobre la vida de Jesús. Esto es la primera tesis de este modelo historiográfico, ¿no? La antigua búsqueda duraría los siglos XVIII, XIX hasta principios del XX. El siguiente postulado es que en la primera mitad del siglo XX no hubo búsqueda. De hecho, hablan los ingleses de no quest, no hubo búsqueda o fue irrelevante. El siguiente postulado dice que la new quest o nueva búsqueda es una cosa que hicieron los discípulos de este exegeta y teólogo alemán, Rudolf Bultmann, entre los años 50 y los años 80 del siglo XX, y por fin dicen que la tercera búsqueda, que sería en la que nos encontraríamos hoy, es la que se está haciendo en la actualidad a partir de los años 80 y que, a diferencia de la anterior, que estaba determinada teológicamente, está inspirada por un genuino deseo de hacer historia, por lo que nos encontramos en jauja, ¿no? Este es el mejor de los mundos posibles, porque actualmente estamos haciendo historia y no lo que estaban haciendo antes, que eran otras cosas. Bien, la verdad es que yo por entonces me había limitado a constatar la existencia de este modelo, pero para poder emitir una opinión fundada, empecé a leer todo lo que cayó en mis manos, y sobre todo lo que yo hice caer en mis manos sobre este modelo historiográfico. Y tras la lectura de un buen número de artículos, incluso de monografías, me di cuenta de que este modelo historiográfico, que casi todo el mundo utilizaba y que muchos siguen utilizando todavía hoy, tenía la misma consistencia que un castillo de naipes. No era simplemente que en ese modelo historiográfico hubiera aspectos que podían ser dudosos o debatibles, es que cada uno de los postulados que constituía y sigue constituyendo ese modelo eran empírica o lógicamente refutables. Esto de comprobar que algo que en la academia se repite por doquier en realidad carece de fundamento es una experiencia que antes o después tiene todo aquel que se dedica con cierto tesón a la investigación, ¿no? Y estas experiencias resultan, como bien saben mis compañeros de mesa y seguramente también algunos de ustedes, una experiencia muy descorazonadora, pero por otro lado también muy intrigante. Así que, aunque yo estaba entonces liado con otros estudios, estaba empezando a trabajar también sobre la historia y la literatura del maniqueísmo, se me metió el gusanillo en el cuerpo y no quise parar hasta acabar de comprender de qué se trataba todo esto. Por fortuna me encontraba entonces, estaba en Cataluña, en lugares con bibliotecas muy bien surtidas para estos menesteres, y pude leer varias obras de los siglos XVIII, XIX y principios del XX, obras que no acostumbran a leerse, lo cual a menudo es un craso error. Tras una investigación a la que dediqué, año y medio, quizás me fui hasta los 2 años,
En 2005 y 2006 acabé publicando un artículo doble, extenso, en el que, por un lado, demostraba, o creo haber demostrado, el carácter insostenible de ese modelo, y por otro, conjeturaba la existencia de una agenda ideológica, más específicamente teológica, subyacente a ese modelo, ¿no? Y fue después de haber publicado estos artículos cuando me puse en contacto con algunos especialistas extranjeros y me di cuenta de que unos años antes, o también simultáneamente a los artículos que yo había escrito, dos estudiosos norteamericanos habían publicado cosas parecidas. Mi artículo era bastante más extenso, hacía una crítica ideológica que ellos no hacían, pero, digamos, en lo esencial, estábamos de acuerdo en que el modelo de las tres búsquedas era realmente un engendro insostenible. Y es precisamente uno de ellos, uno de estos estudiosos, Dale Ellison, el que me animó a publicar en inglés lo que yo había hecho. Yo estaba entonces ya en plena preparación de los volúmenes sobre maniqueísmo y no tuve tiempo de hacerlo hasta que en el año 2009 por fin pude escribirlo, ¿no? Y había llegado, ¿no?, a la conclusión, bueno, de que realmente había bastantes cosas que decir al respecto, y estuve un par de años también trabajando otros aspectos colaterales sobre la figura de Jesús. También estuve en un proyecto de investigación sobre esto, y pensé que podía tener algo que decir y que sería bueno intentar publicarlo. Y es entonces cuando me pongo en contacto con acá el siglo XXI y con una propuesta que en realidad originalmente era, efectivamente, como antes ha dicho Tomás Rodríguez, estrictamente historiográfica. Había algún capitulito, creo, alguna cosa de metodología, de reconstrucción histórica, pero era sobre todo historia de la investigación, ¿no? Para mi enorme placer, siglo XXI, acá y siglo XXI aceptaron. Y aquel plan, que era casi estrictamente historiográfico, teóricamente se iba a completar muy pronto, ¿no? Firmamos el contrato a principios del 2012 y se supone que iba a publicarse en el 2013, ¿no? De hecho, recuerdo que escribí a la editorial diciendo que 2013 era una fecha interesante, porque se cumplía entonces el centenario de la segunda y definitiva edición de la obra de Schweitzer, ¿no?, de la Geschichte der Leben Jesu Forschung, de la historia de la investigación sobre la vida de Jesús. Bueno, ya ven ustedes dónde ha quedado 2013, ¿no? De hecho, eso, entre tanto se fue... la elaboración del libro se fue retrasando por varios motivos, no les voy a aburrir, y las cosas se desarrollaron de tal modo que al cabo de un tiempo yo me di cuenta de que el libro que quería escribir variaba considerablemente con respecto al plan original. Me di cuenta de que un entendimiento cabal de la historia de la investigación exigía la comprensión previa del sujeto histórico. ¿Por qué? Porque la hipótesis históricamente más plausible, que está expuesta espero, en este libro, evidenciaba un decalage, ¿no?, evidenciaba una distancia considerable entre la realidad susceptible, ¿no?, de ser vislumbrada y, por otro lado, la visión tradicional. Y, por tanto, permitía también entender las profundas resistencias y los intereses ideológicos en juego que subyacían en la historia de la investigación. A su vez, la necesidad de una reconstrucción histórica me condujo claramente, ¿no?, a aspectos metodológicos, aspectos propedéuticos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el mitismo, ¿no?, en las hipótesis que sostienen que Jesús no existió. Bueno, pues esta es una posición que en los últimos años bueno, ha vuelto con renovados bríos, y que yo creo que no se debe desechar alegremente, sino que uno debe pensarla tranquilamente, ¿no? Y le he dedicado una sección también en el libro. En fin, había mucho trabajo, mucha cosa por desbrozar, ¿no? Y por otra parte, la constatación de hasta qué punto las ficciones se introducen una y otra vez en la literatura académica, que se vende como historia, ¿no?, me indujo a abordar de manera también más detallada el proceso de magnificación legendaria y divinización de Jesús.
De este modo se me fue haciendo cada vez más clara la necesidad de abordar las 4 partes que tiene este libro. Incluso hay varios apéndices. Este libro, aparte de las 4 partes, tiene 6 apéndices. Hubo un momento en el que yo me tiraba de los pelos porque realmente hice una enumeración, creía que tenía que hacer 17 apéndices, no sé si se lo llegué a decir a Tomás Rodríguez o no, pero realmente, bueno, al final lo pude ir puliendo, ¿no? Y precisamente por eso, cuando se produjo este desplazamiento en el interés tan significativo con respecto al proyecto original, recuerdo que en 2015 escribo a la editorial, a Tomás, para informarle y por tanto para pedir más tiempo, para pedir más espacio y que se aceptara esta modificación tan sustancial. Y una vez más la respuesta fue muy generosa, pues Tomás Rodríguez me dio el plaquet, cosa que no le puedo nunca agradecer lo suficiente, ¿no? Bien, esta historia del crecimiento de un manuscrito permite resolver 2 paradojas que encierra este libro. Una se refiere a su extensión, ¿no? Lo crean o no, yo nunca he querido escribir un libro extenso sobre Jesús. Y ustedes pensarán, pues menos mal que no quiso, ¿no? Bien, en serio, yo nunca he querido escribir un libro extenso sobre Jesús, y porque estoy cansado de mamotretos sobre el personaje. Así que si ustedes ahora, supongo que querrán decirme, bueno, ¿por qué lo has escrito? Y les gustaría seguramente a alguno de ustedes levantarse y decirme, te quiero abofetear, ¿por qué lo has hecho, no? Pues yo le respondería lo siguiente, le respondería que en rigor este probablemente no es un único libro. El año pasado me encontraba en Berlín en un congreso cenando con 2 colegas, uno de ellos noruego, una persona consagrada, y cuando estábamos hablando de las cosas que estábamos haciendo cada uno, me dice este colega, me dice, Fernando, tú estás queriendo escribir 4 libros en uno. Y estaba con nosotros un inglés que me dijo, Fernando, tú eres una persona muy generosa. Y dije, bueno, ¿por qué dices eso, Jonathan? Y dice, vas a vender 4 libros por el precio de uno. Yo creo que lo dijo en un tono de cierta conmiseración, ¿no? Yo creo que lo dijo diciendo, bueno, pobre hombre, ¿no?, que no tiene visión comercial, cosa que en mi caso es completamente cierta, ¿no? Bien, esto nos lleva a la segunda paradoja, y que tiene que ver con el lugar que ocupa esta obra en el panorama editorial, ¿no? La verdad es que al escribir sobre Jesús yo no he tenido en ningún momento, y no tengo, y esto se lo aseguro, sigo sin tener el prurito de originalidad. Yo soy muy consciente, porque he analizado también la historia de la investigación, creo ser bastante consciente de mucho de lo que se ha publicado sobre la figura de Jesús, que es enorme, tremendo, impresionante, ¿no? Y de hecho yo creo que estas personas, porque siempre los hay, ¿no?, que presumen de originalidad en este campo, ¿no? Yo he sido el primero en decir que, yo lo dije antes que tú, y tal. Probablemente o son ególatras patológicos o son unos farsantes, ¿no? Sobre Jesús se ha escrito ya prácticamente todo lo que se puede escribir. Por tanto, yo no presumo de ser original. Y quizás también aquí reside la paradoja, porque en realidad creo que este libro ofrece algo que es difícil de encontrar, y es una aproximación sistemática y unitaria a todas las cuestiones cruciales que atañen al personaje, ¿no? Esas 4 dimensiones, metodológica, propedéutica, reconstrucción histórica, reconstrucción del proceso de magnificación legendaria e historia de la investigación. Y a ello hay que añadir realmente muchos otros aspectos de detalle que significativamente y sorprendentemente no son abordados en la literatura al uso, ¿no? Me refiero a cosas como una reflexión sobre la dimensión retórica de los dichos atribuidos a Jesús, ¿no? Parece que cuando uno identifica o cree poder identificar algo que pudo decir Jesús, eso ya, no sé, es así, ¿no? Parece que no hay distancia entre lo que se emite y lo que se quiere decir, y si lo que se dice realmente se dice con determinada intención y en determinado contexto, y por tanto puede significar otras cosas, etc., ¿no? Otra de los aspectos que se abordan aquí y que no se pueden realmente encontrar en la literatura al uso son las fuentes de información de los gobernadores romanos. Normalmente cuando se habla del destino de Jesús y de su crucifixión,
se acepta, incluso en los libros académicos, se acepta la visión tradicional, que en última instancia procede de los evangelios, de que eran los judíos los que estaban detrás. Y no se estudia, por ejemplo, en qué medida un gobernador romano, un prefecto, aunque fuera un prefecto ecuestre, como en el caso de Poncio Pilato, podía estar informado previamente de las cosas que andaban pasando por allí, ¿no? Cuestiones como la exégesis nazi de la figura de Jesús, ¿no? Que postuló que Jesús no era judío, era probablemente un ario, y cosas por el estilo, ¿no? Son algunos de los aspectos que no se encuentran tratados en la literatura disponible, ¿no? Y esto explica a su vez que este libro bueno, pues haya necesitado esta extensión. Aunque el libro ha aparecido hace poco más de un mes, yo he recibido ya algunas consultas y en una entrevista alguien me preguntaba en quién he pensado al escribir este libro, ¿no? ¿Quién es su lector potencial? La verdad es que, como sugiero en el final de la introducción, yo he concebido este libro pensando en primer lugar en mis amigos. Yo tengo la suerte de tener amigos mucho más inteligentes que yo, y por tanto, pero bueno, no se han dedicado a estos menesteres, entonces yo he querido de algún modo compartir mi investigación con ellos y he estado pensando en ellos, que son personas, repito, inteligentes, por tanto sin hacer concesiones a la galería, ¿no? Pero, por supuesto, no he escrito este libro solo para mis amigos, porque si no la cosa se estaría muy circunscrita, el libro no se vendería y los editores realmente tendrían unas ansias irrefrenables por matarme. Así que, por supuesto, he pensado en otras personas, algunas de las cuales espero que estén, por cierto, hoy aquí, ¿no? Este libro es cierto que no está dirigido a personas que lean únicamente literatura de entretenimiento, ¿no? No nos vamos a engañar. Está pensado para personas con cierta formación, con un sentido crítico acendrado, y que estén dispuestas a hacer, bueno, el esfuerzo intelectual que supone una obra que es un ejercicio sistemático de desmitificación. Ahora bien, al mismo tiempo, creo haber escrito una obra perfectamente legible, ¿no? Es importante especificar esto, porque existen diversos modos en los que un autor de ensayo puede faltarle al respeto a sus lectores. Hay una forma de faltar al respeto a los lectores, que es escribir un libro, bueno, demasiado rápido, ¿no? Corta, copia, pega, y sin haber hecho suficiente investigación previa. Pero hay otra manera de faltar al respeto a los lectores, que es escribir en jerga, ¿no? Escribir de tal manera que uno no le pueda seguir, ¿no? Adoptar una determinada terminología que es conocida solamente para una minoría. Esto no lo he hecho en ningún momento. Evidentemente aquí se utilizan también digamos, terminología precisa, pero digamos, la terminología que empleo, que puede resultar un poco especial, o bien se puede entender fácilmente consultando un diccionario o consultando Google, o bueno, creo que se puede entender fácilmente, o bien yo evidentemente la explico cuando es necesario, ¿no? Por tanto, creo no haber incurrido en estos pecados de autor. Y bueno, y les puedo además decir que esto ya me lo han manifestado varios lectores, de modo que, bueno, por si alguien le puede tranquilizar. La vida es breve, así que yo no les voy a robar más tiempo. Y nada, simplemente quería decirles que a pesar de que no sé si yo les voy a defraudar o no, no sé si les he defraudado o no en mi presentación, pero en todo caso espero que mi libro no les defraude. Y nada más, muchas gracias. Pues yo creo que tenemos un tiempo para el debate. Unas preguntas, si hubiera. 10 minutos, un cuarto de hora. 10 minutos, un cuarto de hora. Solo son 2000 años, así que 10 minutos, un cuarto de hora debería darnos para... Que simplemente quisiera comentar una cosa al respecto de esa intrahistoria de la que Fernando ha hablado. Es verdad que Fernando escribía correos, nos pedía tiempo y nos pedía espacio. Y para mí no resultaba fácil explicarle que si hay algo que hemos entendido en la editorial
que dentro de muy poco cumple 50 años, es que tiempo y espacio es justo lo que necesita un buen libro, que es justo lo que la academia últimamente no da, por sus propias circunstancias y sus terribles y mal echadas valoraciones, ¿no? Pues tiempo y espacio es algo que, al revés, cuando un autor te pide tiempo y espacio, significa que probablemente lo que viene es un gran libro. La segunda de las cosas al respecto de asomarte a un libro que no es original es que eso que puede parecer que es un elemento menor es precisamente lo más complicado. Es decir, asomarse a 2000 años de historia o asomarse a 1000 años de historia intentando hacer una síntesis historiográfica, una síntesis interpretativa, una aproximación crítica, el libro Gonzalo Bravo de Historia Antigua, que para mí fue particularmente clarificador a ese respecto, o aquel libro de José Ángel García de Cortázar sobre la Edad Media, que también juega lo mismo, ¿no? Hacer algo extraordinariamente difícil, que es hacer una síntesis interpretativa, es decir, ofrecerle al lector aquello que nadie le va a ofrecer, pero aportando esa lectura de historiador sobre esos 2000 años de historia. Eso es lo que tú haces, tiene un valor inmenso, inmenso, es mucho más complejo hacer eso que cualquier otra cosa. Y desde luego desde el mundo editorial es muchísimo más gratificante, porque es lo que nos permite asomar esos 2000 años de historia desde una perspectiva crítica a todo tipo de lectores, que es lo que nos toca hacer a nosotros. Pero simplemente quería decir esto y invitarles a que las 10 minutos que tenemos para debate sobre 2000 años empiecen ya, se acaba el tiempo, no sé si alguien tiene. ¿Sí hay alguna pregunta? Sí, sí. Fernando, muchas gracias por todo lo que has integrado en este libro. Es que es muy maravilloso, es un viaje, lo que tú has hecho es un viaje, y cualquiera que hace este viaje no es como Ulises, como la Odisea. Es espectacular porque tienes la sensación de que tú puedes tocar con las manos, con los ojos, con los dedos a los autores, porque los explicas muy bien, y además dicen, nos vas llevando por todo lo que ellos piensan sin darnos mucha cuenta, pero realmente es apasionante. Y luego, pues aquí estoy de acuerdo contigo, y lo que me ha encantado es, bueno, te voy a pedir que me firmes un libro para un antropólogo, es el proceso no solo histórico sino antropológico, que no lo he visto en ningún libro. El proceso EMIC y EPIC, es decir, el proceso EMIC es lo que los actantes, los que están realizando la historia, interpretan, y el EPIC es lo que los historiadores como Sabino Perea Llevenes hace y ha hecho con todo. Yo también te he mandado cosas, yo te contaré después, de Nicolás de Marcelo, aquel texto en griego de la Escorial. Eso es lo que los historiadores hacen, ponerse a distancia viendo. Entonces tú nos has dado una herramienta estupenda. Le he mandado un correo al vicario de la evangelización de la diócesis para que viniera aquí, claro, es un tipo muy inteligente, y se diera cuenta que esa es la clave para que aprendamos un poco a darnos cuenta de ese mismo proceso antropológico que viven todas las religiones. Pero a mí esto me ha encantado, eso me ha devuelto a ver, y estoy muy feliz de... Me quedan unas cuantas páginas, ¿vale? Has hecho muchísimas páginas de bibliografía, increíble, la he recorrido todo y me he quedado asombradísimo, porque no era solo ni uno. O sea que yo creo que no tenemos... donde más me he perdido es toda la exegesis judía y tal, porque tú eres un maestro en eso y dominas mucho, y yo ya me dejaba llevar, pero es excelente. Y luego todo el trabajo de construcción, nadie ha hecho eso lo que has hecho tú. Atreverse a decir, vamos a deconstruir, vamos a ver, vamos a poner el sentido crítico, cómo es posible que la pasión, ¿verdad? Todo eso. Y luego el otro proceso de glorificación, como los seres humanos realmente inventamos, ¿verdad? Construimos, todas las religiones las hemos construido. Y por tanto, a mí me encanta y me da mucha seguridad, y deseo que este libro llegue a muchas partes. Yo haré todos los días porque... Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, simplemente comento eso. Es verdad que en este libro se utilizan cuestiones, digamos, de la antropología, de la psicología, de la sociología, no por todas partes, evidentemente, pero allí donde toca he intentado hacerlo, porque creo que son contribuciones, evidentemente, imprescindibles. ¿Sí?
iba a hacer una pregunta, que has mencionado a algunos colegas del mundo de la iglesia, y lo has mencionado también. ¿Te ha llegado algún comentario ya del mundo eclesial, vaya? Bueno, del mundo no. Colegas que sean, como tú has dicho. No, pero es curioso. No, esto es todavía demasiado pronto, ¿no? Para que surjan. Espero, además, básicamente dos tipos de reacciones, alguna muy hostil y espero también el silencio. Pero sí que tengo que decir, en honor a la verdad, que hace varios meses el director de una revista de teología, bueno, no hace falta decir cuál es, vaya, es una revista española, él es franciscano, me escribió para decirme que están preparando un número de una revista sobre el futuro de la teología, bueno, y que le gustaría que escribiera, digamos, desde el punto de vista del historiador de las religiones y tal. Yo le dije, bueno, la verdad es que yo le agradezco muchísimo esta invitación, pero creo que invitarme a mí a una revista de teología es como invitar a un elefante a entrar en una cacharrería, ¿no? Aún así insistió, cosa que bueno, que para mí, o sea, me honra y me ha hecho sentir, bueno, pues muy bien. Y esa es lo que le puedo decir por el momento de lo que pueda producirse, ¿no? Sí. Vale. Es lo que te quieren convertir. Puede ser. David Álvarez Cineira, que escribe mucho contigo, le di un libro, nada más que tú me mandaste, y él no ha podido venir, pero ya está empezando a leer y está disfrutando muchísimo. O sea que yo creo que aquí lo que más importa no son lo que seas eclesiástico o no, sino que intentes entender. Y el sentido, efectivamente, y el sentido crítico que se tenga. De hecho, en la introducción de mi libro yo cito a varias personas, digamos que son del mundo confesional y tal, y con los que tengo una relación estupenda, y que conversaciones con ellos me han ayudado mucho, y algunos de ellos van a hacer recensiones del libro también. O sea que, bueno, sí, evidentemente aquí de lo que depende simplemente del sentido crítico que se tenga, nada más, independientemente de dónde esté uno adscrito. Vale, no, quería hacerle dos preguntas, después de agradecerle la exposición, me ha aclarado algunas cositas, pero en otra me siembra la duda. Es decir, como ha mencionado usted las corrientes alemanas del siglo XIX, etcétera, etcétera, la primera pregunta es, ¿cuál es su postura con respecto a la historicidad del personaje? ¿Lo cree o no lo cree? Pregunta, respuesta. Respuesta. Está tratado en una sección del libro. No, pero bueno, no simplemente le remito. Sí, yo creo que efectivamente Jesús existió. Me parece la respuesta, digamos, la hipótesis más plausible, más sencilla y por tanto desde un punto de vista científico. Hay la contraria. Sí, pero eso lo trato precisamente, lo trato en esa sección. La segunda pregunta, con respecto a Tito Livio o a Flavio o a Tucídides o a Plinio, lo poco que he leído, hay algunas teorías que dicen que son interpolaciones, añadidos. ¿Usted qué opina al respecto? También está contestado. Muy bien. Sí, por ejemplo, pero solamente digo una pequeña cosa sobre Flavio Josefo. El testimonio de Flavio Josefo, este historiador judío del siglo I, ya le he ojeado. Se suele decir, hay opiniones para todos los gustos con respecto a Flavio Josefo, sí. Pero hay quien dice que es una completa interpolación y hay quien dice que el texto tiene algunas interpolaciones, pero que hay una base histórica. Yo lo que digo es que probablemente eso es así porque hay toda una serie de elementos textuales y también en la tradición manuscrita que nos llevan a pensar, o sea, que nos hacen pensar que había que la Vorlage, digamos, el texto base sobre el que, digamos, que tenemos respecto al que tenemos hoy, era un texto relativamente negativo, como mínimo displicente hacia Jesús. Muy bien. De tal manera que sería muy extraño que un autor cristiano lo hubiera escrito de la nada, ¿vale? Flavio no era cristiano. No, Flavio Josefo no era cristiano, pero entiende lo que quiero decir. Entonces, eso, pero de todas maneras eso está explicado y creo que es también una de las contribuciones originales del libro, no originales por completo, ni mucho menos, pero frente al panorama actual, que hay mucha gente que dice, Flavio Josefo probablemente escribió este texto, pero el texto original era neutral hacia Jesús. Yo creo que no era neutral, y mucho menos positivo, como dicen incluso algunos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos sobre la bocina.
lo digo siempre, una presentación sirve para invitar a la lectura. Creo que está cumplido sobradamente con su objetivo. Así que mil gracias a todos por venir y buena lectura. Mil gracias a todos.